Entonces, amén, aleluya. No es tan viejito. Sabes, en medio de la tristeza, de la soledad, Dios nos recuerda que Él está con nosotros en medio de cualquier tribulación. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme herir, desconfiarme así, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos. Aleluya, sentimos tu presencia, oh Dios. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sabes, en el momento más oscuro de nuestros días, Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Y aunque parezca que no lo está, está muy cerca de ti. Aleluya. Y no te abandona si le crees. Dios está en este lugar, iglesia. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Amén. Aleluya. Puedes sentarse. Gracias, Padre eterno, por tu presencia en medio nuestro, porque nos viniste a recordar, Señor, que tú nos abrazas en medio de cualquier situación y nos haces recordar que no nos dejas. Para amante, en esta hora se presenta, Señor, la oportunidad de presentar tu palabra. Señor, gracias porque nos has visitado en medio de la adoración y sentimos tu presencia muy fuerte en este altar, mi Dios. Sabemos que tú estás en control y es tu palabra la que transforma los corazones y es tu palabra, Señor, también la que puede alimentar nuestra alma, nuestro espíritu para fortalecernos. En el nombre de Jesús te presentamos una vez más el tiempo de presentar el maná del cielo. Glorifícate, mi Dios. Los niños van a estar pasando sus clases, que seas tú también con ellos, tu Espíritu Santo con ellos, en medio de ellos, en la clase que le va a ser presentada. Que la clase le pueda llegar a estos corazones, mi Dios, y sea una semilla plantada que germina el tiempo perfecto tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los niños pueden pasar a sus clases. Y hoy la lectura de las Escrituras
se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 27. ¿Y cuántos están preparados para recibir la palabra de Dios? Sabes, Dios constituye tiempos perfectos y lugares perfectos asignados por la mano poderosa de Él para que su pueblo se reúna, así como estamos nosotros reunidos, para recibir el maná que es el tiempo escogido que Dios ha enviado para su iglesia. Y sabes, no hay mejor momento el poder estar reunidos como pueblo para que Dios con la palabra de autoridad pueda venir a depositar el maná del cielo que tiene estipulado para esta tarde para su iglesia. Entonces, si estamos listos para recibir el maná de Dios, dígale al Padre y al reino de las tinieblas también que está escuchando: amén, yo estoy preparado para recibir la palabra de Dios. Y si usted lo cree como iglesia, entonces usted dice amén. Padre eterno, en esta hora ninguna arma forjada en contra de tu pueblo puede prosperar, ninguna ave de rapiña puede hacer daño a ninguno de tus escogidos. Padre eterno, tu palabra, la que va a ser sembrada, que es la palabra de los últimos tiempos, Señor, va a ser escuchada y va a llegar a lo más profundo de las personas que están escuchándola hoy, mi Dios, para poderse posicionar en lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Así lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice Mateo 24:7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en varios lugares habrá hambres y terremotos. Y esta es la palabra de Dios que es bendecida. Amén. Y hoy el mensaje de esta tarde se titula Cosas que deben suceder en los últimos tiempos. Sabes, cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando del tiempo del fin. No es un tiempo que va a suceder en el futuro, dentro de 2000 años o más adelante. Aunque la iglesia no puede estipular el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, Dios nos entregó señales para los escogidos, para que nosotros podamos tener los oídos espirituales abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos, para que podamos entender, a reconocer el tiempo de Dios para nuestras vidas. Sabes, Dios le revela sus secretos a sus escogidos, aquellos que le llama amigos. Quiere decir que Dios no va a tener absolutamente nada en secreto para sus hijos. Y cuando la iglesia comienza y entiende que nosotros somos los hijos del Dios Altísimo, nosotros podemos caminar en rectitud, sabiendo que aunque fallemos, Dios, que es lento para la ira y es grande en misericordia, nos va a recibir con sus brazos abiertos y nos va a recibir en su casa para nosotros poder venir a donde Él y decirle: Padre, aquí estoy una vez más. Tenemos que aprender a reconocer que Dios tiene promesas para con sus hijos y que Dios no nos va a abandonar en medio de cualquier tristeza o soledad que la que estemos atravesando, porque Dios nos va a revelar los secretos más escondidos. Y cuando entendemos que los tiempos finales del Señor han llegado sobre la tierra, entonces nosotros que somos los escogidos nos paramos firmes con esos ojos y oídos espirituales, pendiente a lo que nos rodea, sin temor ni miedos. Y hoy voy a estar trayendo un tema que quizás se mire como que es muy profundo, pero si usted me sigue, usted va a poder entenderlo. Cosas que deben suceder en los últimos tiempos. ¿Sabes? A veces pensamos que se trata de una hambruna física que va a venir sobre la faz de la tierra, pero hoy vamos a entender que no es solamente una hambruna física la que viene sobre la faz de la tierra, sino que es una hambruna espiritual. Por eso en estos últimos tiempos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios va a ser sobrenatural sobre las almas. Las almas van a poder escuchar la palabra de Dios, su espíritu va a poder ser despertado, porque va a haber una conexión diferente cuando escuchan la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Sabes, en el Antiguo Testamento Dios advirtió a José con respecto a los años de hambruna antes de los años de abundancia. Del mismo modo, Dios también nos dará años de abundancia por la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos el tema sobre los tiempos del fin. Todo este mes completo voy a estar hablando sobre los tiempos del fin, no para que ustedes tengan temor o tengan miedo, sino para que aprendamos a reconocer que ya estamos en ese tiempo de la escatología. No hay tantísimo tiempo para nosotros estar perdiendo. No estoy diciendo que estoy poniendo una fecha y Dios me libre,
de colocar una fecha, sino para que usted como creyente, usted se posicione en los tiempos del final y usted ajuste su vida y aprenda a poder servirle a Dios en donde Dios le ha llamado. Esté quien esté con usted o quien no esté con usted, usted tiene que recibir el llamado de Dios, posicionarse donde Dios lo colocó y comenzar a trabajar en la función en la cual Dios le ha llamado. Y la semana pasada estuve hablando de José, que si no han escuchado la historia, José era un hombre que tenía 12 hermanos, ¿verdad? Pero de esos 12 hermanos, como su papá lo amaba más a él, no sé si han podido identificarse, quizás en su familia tuvieron un hijo o una hija favorita o favorito, quizás usted no lo era, o quizás usted lo era. Entonces usted puede identificarse con este relato que yo le voy a estar compartiendo. José era un niño entre 12 hermanos, su padre lo amaba más que a los otros, y por ende le tejió una túnica de colores, no sé si habían escuchado eso anteriormente, le tejió una túnica de colores especial para él. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que cuando Dios hace algo especial con nosotros y los que están alrededor mira, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces se levanta la envidia, los celos, la contienda, y no va a ser porque quieran lo mejor para nosotros, sino que quieren vernos derrotados, ¿sabes? Hay un dicho que dice, quiero verlos bien, pero no quiero verlos mejor que yo. Pues sabe que la iglesia de Dios tiene que cambiar ese dicho, porque cuando Dios nos entrega algo y nosotros lo vamos a depositar en otra persona, nosotros queremos que esa otra persona sea mejor que nosotros. Eso es lo que el reino de Dios nos enseña. Entonces José estaba en medio de sus hermanos, eran 12 y le tenían envidia, le tenían contienda y quisieron, armaron un complot, ¿para qué? Para asesinarlo, pero hubieron 2 hermanos. ¿Sabes? Siempre va a haber alguien alrededor nuestro que Dios no va a permitir que nos hagan daño más allá de lo que Dios le ha dado autoridad. Cuando el diablo viene a tocar a uno de los hijos de Dios, es porque el reino de los cielos le ha dado autoridad y es por tiempo limitado y va a ser con una razón específica y no va a poder pasar la línea de lo que Dios le ha permitido. Entonces José tuvo esos 2 hermanos que le dijeron, no lo maten, no lo asesinen, vamos a tirarlo al pozo y cuando alguien lo encuentre, pues que se lo lleve cautivo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el pueblo egipcio pasó y efectivamente se lo llevaron como esclavo. Y eso fue lo que estuve predicando la semana pasada. Dios nos está diciendo hoy que tenemos que engordar por la palabra de Dios ahora. Sabes, cuando Dios fue esclavizado, se lo llevaron al pueblo, cuando José fue esclavizado, que Dios le permitió, que se lo llevaron al pueblo de Egipto a ser esclavo, Dios tenía promesas con él. Sabes, estás pasando por situaciones difíciles, Dios tiene promesas contigo. Estás en el momento que tú piensas que te sientes que te estás a morir, Dios tiene promesas contigo en donde está. Parece que no tiene salida, parece que sientes que no tiene solución en el lugar en el que estás. Dios tiene promesas contigo en el lugar en el que estás. José tenía promesas con Dios. Platiqué la semana pasada que el padre Jacob lo había bendecido a José, le dio una bendición especial y después de eso José se lo llevaron esclavizado. Pero ¿sabes qué? Dios tenía palabra para con José. No se cumplió en el momento. Hay veces que Dios va a venir a depositar bendiciones sobre nosotros, sus hijos. No se me rinda cuando no las vea cumplidas en el momento, porque en el momento específico de Dios van a ser cumplidas. Entonces José fue llevado a la tierra de Egipto, no vio las bendiciones, o sea, se tuvo que haber sentido solo, se tuvo que haber sentido abandonado, se tuvo que haber sentido rechazado por aquellos que se supone que lo amaran, por aquellos que se supone que le estuvieran dando apoyo. O sea, hay veces que la persona que está a nuestro lado va a ser la persona que más de codazo nos va a dar, va a ser la persona que va a venir y nos va a defraudar, va a ser la persona que más nos va a hacer daño. Pero Dios, con las promesas que Él tiene, Dios puede utilizar eso para entonces Él glorificarse y poder cumplir la promesa sobre nosotros. José cargaba las promesas y las bendiciones que su padre había depositado con él, pero no se vieron en el momento. Lo encerraron en un pozo, lo iban a asesinar, lo llevaron al pueblo de Egipto esclavizado. Allá discutimos la semana pasada que la esposa del hombre que había depositado la mayor confianza en él, quiso dormir con ella y José, porque era un hombre justo, la rechazó. ¿Y qué le sucedió?
lo encerraron en la cárcel. Pero estoy hablando de José, el que tiene promesas. José, el que era el hijo amado de Jacob. Entonces, usted que es un hijo amado de Dios, usted que es un hijo escogido de Dios, que carga promesas, entonces la iglesia no puede estar pendiente a que todo nos va a ir bonito, a que todo nos va a ir radiante, a que todo va a estar bien, sino que en medio de la dificultad que podamos atravesar, Dios se va a glorificar en medio de ella. Y esa es la esperanza para el pueblo de Dios. Entonces, ahora que hay tiempo de abundancia, que venimos a la casa de Dios, recibimos la palabra de Dios, que usted puede escuchar en la radio la palabra de Dios, es el tiempo de prepararnos. Dios se llevó a José para Egipto porque iba a venir una grande hambruna sobre toda la tierra. De la misma manera, en los tiempos del fin, va a venir una hambruna. ¿Y cómo vamos a poder salir de esta hambruna? Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Subiendo al monte de Dios. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre ¿dónde? ¿No escucho? ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos sobre la tierra. Entonces dice, enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino más bien de oír las palabras del Señor. Así que la respuesta está donde quiera que esté su palabra, ahí es donde está su pueblo. Así que este domingo quiero compartir con ustedes las cosas que deben suceder en los últimos tiempos. Pero para poder hablar sobre eso tengo que responder qué es una hambruna. ¿Se ha preguntado qué es una hambruna y cuándo debe usted prepararse para ella? De acuerdo con, si me puede ayudar de acuerdo con nuestro texto bíblico inicial, Mateo 24:7, estaba hablando que una de las cosas que sucederá en los últimos tiempos va a ser una hambruna. Y Dios nos está diciendo que debemos prepararnos para esta. ¿Y qué es una hambruna y cuándo usted se tiene que preparar para ella? Desde hoy. Desde hoy que usted está escuchando la palabra de Dios. Se supone que nos estuviéramos preparando desde hace un tiempo atrás, pero si no se ha comenzado a preparar, Dios nos está dando una oportunidad nueva hoy. ¿Sabe? Viene un gran hambruna para la tierra, así como vino la hambruna de lo físico. ¿Sabe? El tiempo de José era presagio para lo que la iglesia de Dios va a vivir en el fin de los tiempos. ¿Usted está entendiendo? El tiempo de José, que fue hace muchos miles de años atrás, era presagio de lo que Jesucristo viene a hacer por su iglesia. Jesucristo es el que va a dar el suministro del pan, porque el pan de vida es Él. José tenía pan físico en aquel tiempo, tenía agua física en aquel tiempo, pero Jesús viene a entregarle a su iglesia lo que es el pan espiritual, lo que es la agua espiritual. Entonces su iglesia tiene que venir al lugar en donde hay agua, en donde hay pan espiritual para alimentarse, porque la hambruna, técnicamente hablando, es una situación en la que hay una falta extrema de alimentos y otras necesidades básicas donde el hambre, la muerte, la indigencia y la pobreza son evidentes, o sea, son visibles, y estas hambrunas literales de alimentos están llegando. Sin embargo, a veces pensamos que no están llegando porque vivimos en los Estados Unidos. Y a veces miramos como que en los tiempos de África hay mucha hambruna. Cuando fui a Nigeria vi toda la hambruna que hay. Nunca en mi vida me había imaginado una hambruna tan grande, porque uno a veces lo mira por la televisión. Pero usted sabe que todavía hay lugares en donde la palabra de Dios, uno tiene que llegar con un burrito caminando para poder ir a darle la palabra de Dios a los indígenas que todavía no la han escuchado. Usted sabe que todavía para ellos poder comer, ellos están comiendo de las aguas sucias. Entonces ya llegó la hambruna sobre la faz de la tierra física, pero Dios nos habla de la hambruna que ha de llegar sobre la faz de la tierra, que va a ser espiritual y que no es de comida física, sino más bien por escuchar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque Él dice, en el momento aceptable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Ahora. ¿Sabes? Hay veces que pensamos que vamos a la iglesia, no es para quejarme ni para criticarlo, no, porque cada persona tiene sus situaciones, pero la palabra de Dios tiene tiempos y momentos
aceptables ante Él, para recibir la promesa que Él tiene para nosotros. ¿Cuál va a ser la promesa? Puede ser la de la revelación de la palabra, que quizás no la habías entendido hace años atrás, pero que te la presentan ahora y la entiendes. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos final, ese es el hambre que vamos a tener. La revelación de Dios, de la palabra, va a venir sobre su pueblo de una manera completamente diferente, en donde quizás lo que habíamos escuchado anteriormente no lo habíamos entendido, pero que en el tiempo que se acerca la hambruna espiritual, Dios va a despertar en algo en nosotros diferente, porque los días que se acercan son malos. No sé si tengo Isaías 5:16, Efesios 5:16 en la pantalla. Ahí dice: aprovecha al máximo tu tiempo, porque los días son malos. ¿Soy yo la que estoy diciendo que los días son malos? Es Dios que nos lo está diciendo. Entonces, iglesia, tenemos que estar pendientes con los ojos espirituales que van a venir los días malos. Y a medida que los días se vuelvan cada vez malos, nuestro Padre Dios le dice a sus hijos, debemos tener sabiduría y entendimiento de la palabra. Tenemos que prepararnos con sabiduría y entendimiento. ¿Sabes? Una de las artimañas que utiliza el enemigo es venir a engañarnos que nosotros no podemos solos, es venir a engañarnos que somos insuficientes, es venir a engañarnos que no tenemos el entendimiento de la palabra como sutano o sutana, es venir a engañarnos que no tenemos propósito o no tenemos llamamientos para con Dios porque no me siento en el nivel de la altura del otro que está a mi lado. Sabes, las artimañas del enemigo son muchísimas, pero la iglesia tiene que tener la sabiduría del Altísimo y el conocimiento y entendimiento de la palabra para cuando llegue el día malo, el enemigo no pueda engañarnos. Entonces, en otras palabras, ahora mientras la palabra de Dios es abundante, debemos consumirla, debemos comerla. Conéctese con personas que le alimente el espíritu, conéctese con personas que le va a ayudar a alcanzar lo que Dios tiene para con ustedes. Desconéctense de personas que quizás lo que están haciendo es succionándole la poca palabra que tiene. Ahora bien, yo no estoy diciendo que quizás cuando yo conocí del Señor, mi esposo no conocía de Dios, mis hijos tampoco. Yo fui la primera que vine en toda mi familia al Evangelio. Yo no estoy diciendo que usted se vaya a desconectar o que usted vaya a abandonar sus hijos o su familia o su esposa o su esposo. Yo no estoy diciendo eso, porque la salvación que Dios nos entrega con el amor que abarca multitud de pecados, nosotros podemos ganarnos a nuestras familias para el Evangelio. Yo lo que estoy diciendo es cuando nos conectamos con personas que una vez tras otra y tras otra no quieren cambiar, están cerca de nosotros y en vez de inyectarnos fe, lo que hacen es que nos roban la poca fe que tenemos. Entonces de esas personas son las que nos tenemos que desconectar, porque si no nos desconectamos nos perecemos, nos morimos. Entonces debemos comer la palabra de Dios mientras está abundante. Dice, busca al Señor mientras puede ser encontrado. Llámalo mientras está cerca. Estamos aquí, estamos cerca de Dios. Conéctese con personas que le alimente su espíritu. Y normalmente, cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos que puede ser en cualquier momento, pero Dios dice que es Él el que escoge el tiempo, el momento aceptable para que nosotros vengamos a comer. La Miqueas 4:1 dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como el jefe de los montes, se elevará sobre las colinas y los pueblos afluirán a ella. Nosotros somos el pueblo y nosotros somos los que vamos a llegar a buscar al monte de Dios, la palabra de Dios, y ese es el momento aceptable. Estamos en el tiempo de abundancia. Usted puede escuchar la palabra, usted puede recibir la palabra, puede leer la palabra. Estamos en el tiempo de la abundancia. Tenemos que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Isaías 55:6, si lo tenemos. Isaías 55:6, ahí está, más para adelante. Isaías 55:6, ahí. Dice, busca al Señor mientras puede ser encontrado, llámalo mientras está cerca. Entonces tenemos que recordar, sabes, no todo el tiempo se podrá buscar estas cosas que deben suceder en los últimos tiempos. O sea, no todo el tiempo vamos a poder buscar de la palabra de Dios. No todo el tiempo vamos a tener el tiempo y la devoción para aprenderla, porque los tiempos que se avecinan van a estar robándole la semilla de la palabra a las personas. El tiempo que se avecina viene un tiempo muy grave,
muy rápidamente y que va a querer robarle la fe a las personas. Entonces usted tiene que poner en su listado de notas que esto es como urgencia, que esto debe ser prioridad, usted alimentarse de la palabra de Dios, porque cuando llegue el enemigo a susurrar a los oídos, a querer venir a robar la palabra que Dios ha sembrado, solamente usted va a tener la palabra recordada aquí en su psiquis y la palabra recordada aquí en su corazón. Por eso es que tenemos que buscar de Dios mientras Él pueda ser hallado, y esto tiene que ser justo antes de que llegue la hambruna de la palabra. Y nuestro Padre Dios nos está regalando años de abundancia en la palabra, y esto tiene lugar en los últimos días, en el tiempo del fin. Y estos días son pacíficos, en los últimos días en los que muchas naciones durante ese tiempo podrán ir al monte de Dios, o sea, donde se predica la palabra de Dios. O sea, aquí, la iglesia de Dios, este es el monte de Dios, en donde venimos a recibir la palabra de Dios para poder ser enseñados por Él. Miqueas 4:2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Recuerden que dije que Jacob era el padre ¿de quién? De José. Y recuerden que José fue enviado a la tierra de Egipto esclavizado. El José que se sentía abandonado, que se sentía que, wow, Dios no va a cumplir nada conmigo porque me están enviando a la cárcel, me ponen preso, me enviaron al pozo, o sea, me acusaron de algo que no era correcto. Entonces, José tuvo que haber dudado muchas veces, y muchas veces nosotros como iglesia vamos a dudar del llamamiento de Dios. Sin embargo, con esto entro al segundo punto, el hambre vendrá sobre los creyentes en el tiempo del fin. Sabes, a veces pensamos que las cosas terribles van a venir sobre aquellos que no tienen el llamamiento de Dios, que no tienen la promesa de Dios. Pero Dios te viene a avisar hoy que lo peor que viene va a venir para la iglesia, porque el enemigo no está buscando a los que están perdidos. El enemigo ya los tiene seguro. El enemigo está buscando a aquellos que están tratando de hacer en la imperfección humana de uno lo correcto. ¿Para qué? Para desviarte, para poder sacarte del lugar y el propósito de Dios. Y tú como iglesia tienes que estar apercibido con la sabiduría y el conocimiento de Dios para que aprendas a reconocer el tiempo de la hambruna que se avecina. Sabes, estás escuchando este mensaje. Muchas veces desde el púlpito se predica las cosas, que todas van a salir muy bien, que todo va a ir bien. Sí, es cierto. Pero aún en medio de las cosas que no van a ir bien, Dios se glorifica. Entonces yo tengo que predicar que las cosas van a ir mal, y como quiera nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar alegres, porque aunque la higuera no florezca, con todo y eso yo me voy a regocijar en el Dios de mi creación, porque Él tiene promesa con nosotros. Entonces viene una hambruna sobre los creyentes, y cuando una nación es bendecida con abundancia de alimentos, con abundancia de recursos, libertades y oportunidades, esa nación tendrá a olvidarse de Dios. ¿Sabes? Cuando te va todo bien, cuando te sientes amada, cuando te sientes amado, cuando te sientes con tus finanzas que están floreciendo, cuando te sientes que todo te va bien en tu área de trabajo, oras, pero oras. Pero en el momento de la aflicción, en el momento que estás quebrantado, en el momento que sientes que no hay salida, dime tú si no buscas más de la presencia del Altísimo. Entonces Dios tiene que permitir situaciones en nuestras vidas para llevarnos a buscar aún más de Dios, para ayudarnos a buscar más la cercanía de Dios. Así que tenemos que llegar a confiar plenamente en Dios, y olvidarnos de la confianza que podamos tener en nosotros mismos, o en la confianza que podemos poner en un ser humano o en un hombre. Es Dios quien suple todas nuestras necesidades. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en la humanidad y hace de la carne su fortaleza. O sea, hace de la carne, de lo que yo puedo hacer, de lo que soy buena haciendo, de lo que puedo conquistar. O sea, hace de la carne su fortaleza. Hago de eso lo fuerte mío, y cuyo corazón se aparta del Señor. Ve, cuando yo puedo hacer todas las cosas por mi humana manera de ser, me voy apartando cada vez poquito a poco, hasta que me aparto de la presencia de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros subamos al monte de Dios para alimentarnos y engordarnos de la palabra de Dios, para cuando llegue el enemigo a susurrar a nuestros oídos,
nosotros podemos rechazarlo y podemos continuar en el camino de Dios. Así que son de un día que si les sirvo a Dios y la otra semana se cansan y se olvidan de la prioridad en sus vidas. Así somos cuando todo nos va bien, cuando todo está viento en popa, cuando todo marcha correcto. Pero cuando ocurre esto en nuestras vidas y se comienza a manifestar de la manera en que nos falta el pan, o sea, ya no buscamos la palabra de Dios, o sea, ya no nos interesa escuchar la adoración de Dios, ya no nos interesa conectarnos con personas que nos van a ayudar a aprender de Dios, que nos van a ayudar a crecer en Dios. Esas son manifestaciones. Cuando usted siente que le pasa eso, usted tiene que comenzar a pararse firme, erguido, y comenzar a mirar al cielo de rodillas para poder comenzar a alimentarse de la palabra de Dios, porque viene el enemigo como río, pero viene Jehová y planta la bandera para con sus hijos. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer las manifestaciones de cuando nos estamos apartando de Dios. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, cuando nos vamos apartando de Él, va a retener la lluvia de la cosecha para podernos dar un hello, no te está yendo bien en las finanzas. Va a detener la falta de agua, hello, no te estás alimentando de la palabra de Dios. Va a retener el pan, hello, no estás buscando el maná del cielo. Va a quizás eliminar la cosecha, o sea, lo que tú tanto has sembrado, va a venir y hacer que muera, porque tiene que llamar tu atención, tiene que ver que tú estás apartándote de Él. Entonces Dios tiene que enviar estas cosas sobre la faz de la tierra para que el ser humano pueda entender, pueda reconocer, pueda abrir sus oídos y sus ojos espirituales y decir: Padre, ¿qué es lo que me estás tratando de enseñar? No es porque hemos caído en maldición, no es porque Dios quiera maldecirnos, sino porque Dios nos ama tanto que tiene que crear un despertar en nuestras vidas. Esto, hija, esto, hijo, no está corriendo correctamente. Tengo que enviarte señales para que tú las puedas ver. Tengo que enviarte señales para que tus oídos puedan verlo. Tengo que enviarte señales para que tú te acerques más a Dios. Entonces, iglesia, cuando Dios permite estas manifestaciones en tu vida, es para que te acerques más a Él. Y después de que Dios trajo estas cosas sobre su pueblo, que vinieron toda esta sequía sobre el pueblo, que José tuvo que ser el que le alimentaba a otros. Sabes, en el momento de soledad tuyo, en el momento en que te sientas que no das, en el tiempo en que te sientas que no vas a poder hacer las cosas, Dios te recuerda que eres tú a quien Dios va a utilizar para poder ser de alimento a otros, que eres tú el que Dios va a utilizar para que puedas ser ese manantial de agua viva que brota hacia afuera para otros. Entonces estás en el lugar en que sientes que no das semilla, en el lugar en que sientes que no tienes agua brotando, estás en el lugar perfecto para que Dios haga la voluntad en tu vida. Sabes, aquel que quizás miraría a José de lejos pensaría que estaba en maldición, le había ocurrido tremendas cosas terribles, pero Josué, como no se apartó de Dios, le creyó, Dios lo bendijo. Amós 4:6 dice: pero también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Quiere decir que cuando Dios envía las cosas terribles, vamos a tomar dos decisiones: o nos vamos a alinear en lo que Dios quiere para nosotros, o vamos a continuar siendo inestables en las cosas de Dios, o nos vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios quiere que hagamos lo que Él desea, que nos llenemos en el tiempo de abundancia de su palabra. Entonces, iglesia de Dios, una nación que invoca a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Pero incluso después de que Dios disciplinó a su pueblo, todavía no regresaron. Cuando Dios nos disciplina, debemos invocarlo. Además, te retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. Entonces Dios nos está enseñando a través de su palabra. Así que 2 o 3 ciudades se tambaleaban a otra ciudad para beber agua, pero no estaban satisfechas. Sabes, hay momentos en que el ser humano no puede ver las bendiciones de Dios, pero no porque tú no las puedas ver, no quiere decir que Dios no las está derramando sobre ti. Dios no se va a olvidar de sus hijos. Dios tiene promesa para con nosotros. Y Dios quiere que en vez de quejarnos y que estemos insatisfechos, que aprendamos a darle la gloria a Dios en medio de Él.
de las circunstancias. Te golpeé con viento abrasador y moho, y la oruga estaba devorando tus numerosos jardines y viñedos, higueras y olivos, pero no os habéis vuelto a mí, afirma el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que Dios nos va a venir a despertar, va a venir a tocar la puerta. Si nosotros le abrimos, la bendición de Él va a llegar a nosotros. Pero si somos de aquellos que las cosas nos van mal y en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es que nos apartamos, entonces las bendiciones de Dios, lo que hacemos, no que nos diga que no nos vayan a llegar, pero podemos retrasarlas. Y puede llegar a que no las veamos por nuestra inconstancia. Amós 4:11 dice, te derribé como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Ahora, yo no estoy hablando de esto para que usted se asuste, sino para que usted aprenda que los momentos malos de nuestras vidas no es porque Dios nos haya dejado, es porque Dios puede estar creando un despertar en nosotros para que lo invoquemos. Porque qué gran nación hay que tenga un Dios tan cerca de ella como el Señor vuestro Dios cada vez que lo invocamos. Sabes, este periodo de hambruna es parte de la tribulación que vendrá sobre los creyentes en los últimos días. Sobre la tierra de Egipto y sobre toda la región alrededor de Egipto vino la hambruna de pan y de agua. Pero José, que Dios lo había escogido en medio de esas tribulaciones, se ganó la confianza de la persona más cercana y de más prestigio en esa nación. ¿Sabes? Dios te va a colocar alrededor de personas que tienen prestigio y que quizás no tienen lo que tú tengas, pero que tienen lo que tú vas a necesitar más adelante. Y Dios va a utilizar esas personas, quizás hasta por encima de ti, porque vas a ganarte la confianza de esas personas que Dios te va a utilizar para que tú seas de provisión para otros. Pero fíjate que estuve hablando que José estuvo en un tiempo de tribulación, estuvo en un tiempo difícil para su vida, en donde se sintió solo, abandonado, pero Dios lo levantó y lo colocó como el segundo en mano en toda la región. Y él pasó a ser el suplidor para todas las naciones que estaban cerca de ellos. Estás atravesando situaciones difíciles, Dios va a producir maná sobre tu vida, agua de manantial sobre tus días, que tú vas a poder ser de provisión para otros. Entonces, iglesia, tenemos que acercarnos, invocar el nombre de Dios y Él se acercará a nosotros. La Biblia dice que la gente buscará la palabra en todas partes, pero no la encontrará. Y esto está en Amós 8:12. Con esto entró al punto principal número 3. Cristo es el único alimento necesario para vencer el hambre. Ya voy cerrando. Si tenemos Génesis, dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Próximo versículo. Porque Él dice, a la hora aceptable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. ¿Sabes? Dios le avisó a José que venía un tiempo de sequía, que venía un tiempo de hambruna. Dios nos está avisando esta tarde, iglesia, estamos en los tiempos finales. Va a venir el tiempo de hambruna, pero tenemos encima de nosotros el tiempo de grande provisión. Entonces vamos a aprovecharla, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios y vamos a llenarnos de ella para que podamos estar llenos de vida y superar esta hambruna que se avecina. Y finalmente en la Biblia, el hijo número 11 de Jacob, que fue José y fue enviado a Egipto como esclavo, se convirtió en el primer ministro de toda la tierra. La gente de toda la tierra vino a Egipto a comprar grano. ¿A quién? A José. Usted tiene que poner ahí su nombre. Tenemos que aprender a meternos en la Biblia, que la gente va a poder venir a nosotros, que nosotros vamos a poder ser suplidores del maná de la vida. Yo no estoy hablando de riquezas, sí, Dios también puede proveer eso, pero yo estoy hablando de lo más importante, que son las cosas eternas. Yo no me puedo llevar ninguna de mis riquezas, ni ninguna de mis propiedades, ni negocios, todo eso se queda aquí en la tierra, pero yo sí me puedo llevar la palabra eterna, el maná de vida para con mi Dios. Entonces la gente de toda la tierra vino a Egipto a comprar grano a José. La gente va a venir de todos lugares a buscar palabra, maná de nosotros. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender esto. Hechos 4:12 dice, y no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Dios está advirtiendo a su pueblo hoy que se avecina una hambruna de la palabra.
¿Y qué fue lo que Dios le reveló a José? ¿Y qué es lo que Dios le está revelando hoy a Julie, Katy, Berto, Pamela, César, Marí, Jane? ¿Sabes lo que Dios nos está revelando hoy? Que vienen tiempos duros, pero también nos está revelando que si nos alimentamos de la palabra, si la atesoramos en nuestro corazón, aunque nos grabemos un versículo de la Biblia que nos podemos recordar de ese puede ser el versículo que en el tiempo de tu soledad, en el tiempo difícil tuyo, en el tiempo que te sientes a morir, puede llevarte a que puedas sobrevivir en ese tiempo. Entonces, aunque sea un versículo por día, comienza a leer la Biblia, comienza a alimentarte de ella, porque tú no sabes si ese versículo que te estás memorizando en tu mente, en tu psiquis, va a ser el versículo que te va a recordar en el tiempo oscuro que un Dios está contigo, que un Dios tiene propósito contigo y que Dios no se olvida de ti si te acercas a Él. Entonces, espiritualmente hablando, este tiempo de abundancia presagia la abundancia de la palabra de Dios que tenemos hoy día, que es de la historia de la redención y el tiempo aceptable de Dios. Debemos convertirnos en los remanentes del fin. Y después de esta gran abundancia de la palabra viene el hambre que viene después de la abundancia. La hambruna que vino después fue tan severa que la gente se olvidó del tiempo de abundancia. Sabes, en el tiempo del fin, escucha bien, porque si escuchas esto y lo entiendes, en el tiempo del fin, la gente se va a olvidar de la palabra de Dios. La gente se va a enfriar. Y esto lo vivimos en el tiempo cuando llegó el COVID. Mucha gente se desconectaron. Mucha gente se comenzaron a conectar. Pero luego de que se siguió extendiendo y extendiendo el COVID, todavía hay gente que no han regresado a la iglesia. O sea, todavía hay gente que no han venido a congregarse. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto a nosotros? Es que va a llegar un momento en donde la iglesia se va a comenzar a enfriar, se va a comenzar a apartar, y por eso es que tenemos que ser la iglesia que se mantiene caliente en la palabra de Dios, que se queda conectado con otros. A medida que el hambre se hace muy severa, como se hizo en la tierra de Egipto, la gente del mundo tenía que venir a José para poder preservar la vida. Isaías clama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, es el remanente el que se salvará. Sabes, hay veces que piensan que son todos, y tristemente no son todos, porque eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Romanos 11:5 dice que de manera entonces también ha llegado a haber en el tiempo presente un remanente según la elección misericordiosa de Dios. Vamos a hacer que no podemos ser contados como la arena, pero solamente el remanente es aquel que aprendió a memorizarse, aunque sea un versículo en la palabra de Dios, que recuerda que Dios está cercano a él si le invocas. Y con esto cierro. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los que habían sido sellados, 144,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Y sabes, hay veces que pensamos que estos son los hijos de las 12 tribus de Israel. Hay otras personas que quizás, ¿verdad?, otras religiones, que no voy a estar hablando sobre eso, piensan que es un número literal. Pero los 144,000 escogidos es un número perfecto. Lo vamos a estudiar más adelante cuando hablemos sobre la escatología, pero no habla de un número 144,000 que van a ser 144,000 personas físicas, sino que es un número perfecto de los sellados. El sello que Dios viene a poner en nuestra mente, en donde están los pensamientos, en donde están quizás las teorías de los seres humanos, en donde pasan muchas cosas que nos vienen como una nube, a ennubrecer la palabra de Dios. Por eso es que Dios tiene que venir a sellar nuestros pensamientos, para que puedan tener el sello del Espíritu Santo sobre nosotros, para cuando llegue el maligno, los sellados con el Espíritu de Dios, puedan recordar la palabra de Dios y no puedan venir a ser sellados en la mano, como el enemigo viene a tratar de sellarnos. El enemigo también viene a tratar de sellar las mentes de nosotros para robarnos la palabra de Dios, pero es el sello de Dios al final que nos va a dar el remanente, va a darnos la palabra de remanente sobre sus hijos. Entonces José pudo proporcionar pan para salvar Egipto del hambre. Asimismo Jesucristo
es el pan de vida. Y si comemos de ese pan, entonces vamos a sobrevivir. Y el resto del tiempo del fin son las cosas que deben de suceder justo antes del regreso de Cristo. Y esto está hablando de los remanentes. Los remanentes van a ser sellados, se van a mantener aferrados al testimonio de Jesús, y Cristo viene al final. El anticristo también aparecerá en el final y viene a contender con usted, viene a contender conmigo. ¿Sabes? El anticristo no viene a contender con los perdidos, porque ya esos le pertenecen. El anticristo viene a hacer guerra con los escogidos. Y por eso que desde la iglesia madre, el reverendo Abraham Park siempre enseñaba que tenemos que tener grande estima con nuestros soldados, porque nuestros soldados, que son soldados físicos, han recibido un entrenamiento, han recibido una dinámica, una disciplina diferente que nosotros como soldados en Cristo necesitamos. ¿Sabes? Porque aquel que es soldado sabe mantenerse firme en lo que su comandante le dice que haga. Nosotros como soldados de Cristo tenemos que mantenernos firmes en lo que el comandante Jesucristo nos ha entregado a nosotros. Y es que en el tiempo del fin vendrá la hambruna, pero si te mantienes constante en las cosas de Dios, tú vas a poder suplirle a otros. Y con esto cierro. Vamos a ponernos de pies, por favor, si puede.